Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Son las 8 en punto y estamos ya en vivo en nuestro canal de YouTube en Descubriendo y también estamos en Radio Cultural Planeta Conciencia, la mesa de trabajo del programa para tocar este tema tan interesante sobre los demonios del rey Salomón. ¿Quién iba a creer que la sabiduría del rey Salomón, un laureado personaje en las religiones judeocristianas, fuese realmente todo un conocimiento y sabiduría del negro abismo, como colocamos en nuestra invitación para todos ustedes en este programa? Saludo a la mesa de trabajo del programa. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda la audiencia que ya se conecta con nosotros para tocar el tema de los demonios del rey Salomón. Es un tema que es muy polémico porque obviamente desde ciertas vertientes religiosas se cree pues que Salomón los dominaba porque era un hombre elegido de Dios y los demonios pues se doblegaban ante él. Sin embargo, cuando uno lee otros documentos se da cuenta que más allá de doblegarlos, trabajaba con ellos. Entonces, eso es lo que vamos a estar compartiendo, el conocimiento y la sabiduría de Salomón, pero como tú lo decías, más bien para manejar las fuerzas oscuras. Hola Juan, bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim, para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Y bueno, hoy vamos a estar, como ustedes bien lo han dicho, con este programa bastante interesante, donde vamos a estar analizando el verdadero papel que jugaba el rey Salomón, ¿no? Y como lo decía Neil, de dónde venía su, entre comillas, su gran sabiduría. Entonces estaremos pendientes también de sus comentarios y bueno, que este tema sea de su agrado. Bueno, vamos a saludar a los oyentes y televidentes que ya están conectados a nuestra señal en línea. Alex Correa o Ale Correa, qué interesante muchachos, saludos cordiales. Cristina Jaraba desde Cincelejo. José Guerrero, hola, buenas noches a todos, bendiciones. También tenemos a Dalcon desde el Catatumbo aquí en Colombia. María Lara, saludos desde California. Julio Gaitán también conectado. Llega la sintonía de Jaime Valladares, nos dice saludos amigos, él está en Chile. También nos saluda José Luis, nos dice buenas noches, saludos a todos desde Vecomo, siempre buena información para todos, gracias. Bueno, ya estaremos, recuerden, saludándonos más adelante y leyendo sus comentarios o preguntas que tengan con relación a la temática. También les podemos decir que porfa, si es de su agrado, regálenos un me gusta y compartan en este momento el link de transmisión en sus grupos o a todos sus amigos. Bueno, el tema de Salomón tiene que ver hoy con los demonios, que al parecer tenía dominio sobre ellos. Un personaje que dentro de la tradición judeocristiana es conocido por tener una gran sabiduría y es muy respetado, muy querido, muy amado, ¿no? En cada prédica es tenido en cuenta y puesto como un hombre a seguir, ¿no? Como todo un ejemplo de fe y adoración en Dios. Pero bueno, ya nosotros acá en el programa Descubriendo hemos revelado a qué Dios adoraba o cuál era el Dios que le servía Salomón. Nos referimos a Jehová, el falso Dios del Antiguo Testamento. Así que, ya empezando con eso, no es difícil comprender que estaba más cercano a algún tipo de sabiduría oscura que de luz. Pero eso hoy nos vamos a adentrar. Así que si por primera vez usted nos escucha en este programa, debemos decirle que se eche una pasadita por aquellos temas que hayamos tocado sobre el falso Dios del Antiguo Testamento o el falso Dios de amigos de Israel. Bien, acá tengo una investigación como para hacer la introducción del tema, muy interesante. Vamos a colocarla en pantalla y leemos un poquito para ponerle fuego a esto aquí, ¿no? Claro. Bueno, ¿quién es Salomón y por qué los demonios le temen? La clavícula de Salomón es uno de los grimorios, y buscando aquí el término de grimorios, ¿verdad? Grimorios. Lo buscamos en Wikipedia, nos dice que un grimonio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde mediados de la Edad Media, en el siglo XIII, hasta el siglo XVIII,
y son muy pocos los que se datan de fechas anteriores al siglo XIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, lista de ángeles y demonios, instrucciones aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, pero también un aquelarre, si ampliamos acá, nos dice que es una reunión o agrupación de brujas para la realización de rituales y hechizos, bien como creencia religiosa precristiana o neopagana. También estos grimorios para mezclar, o se encuentran ellos, como mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Se conoce como o poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sea el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. Bueno, eso es un grimorio. 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 Y un grimorio es la clavícula de Salomón. Es uno de los grimorios más poderosos de la magia y que hasta la Iglesia Católica usa para alejar el mal. Según detallan los datos bibliográficos, el rey Salomón fue un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. Según el Antiguo Testamento, el mismísimo, escuchen bien esto, ahorita estaremos hablando, Arcángel Miguel le habría dado al rey Salomón un anillo que tenía el poder de controlar a los demonios. Ya ahorita estaremos hablando también del anillo de Salomón. El rey Salomón logró encerrar y dominar a 72 demonios de varios grados, que encerró y dominó en una vasija de bronce que selló con símbolos de protección que les prohibía escaparse y atacar a la humanidad. Según este relato, el dominio que Salomón hacía de los demonios era para nuestro bien, ¿no? Exactamente. No es de esperarse que las clavículas de Salomón no sean sus restos, sino todo el conjunto de conocimiento mágico que hasta la Iglesia Católica usa para contener la maldad de los demonios, símbolos, oraciones y conjuros que el mismo rey Salomón había dejado para la humanidad. El mito del rey Salomón como un hombre sabio y que tenía el control sobre los demonios y podría exorcizar a cualquier ser maligno con facilidad es un tema del que no hablé en el mundo, que se habla en el mundo espiritual y en el católico expresado en la Biblia misma. Así que miren, muchachos, cómo uno puede ya comenzar a comprender de dónde viene el conocimiento y sabiduría de Salomón. Sí, se empiezan a deducir muchas cosas interesantes, ¿no? Ese poder que tenía Salomón sobre los demonios con ese supuesto poder o ese supuesto anillo, perdón, que le había dado el arcángel Miguel, ¿no? Entonces ahí habría que analizar verdaderamente si corresponde esa fuerza o ese anillo corresponde al arcángel Miguel del mismo Apocalipsis 12, por ejemplo. Sí, esa es una de las cosas que habría que deducir o descubrir en este tema de hoy. ¿Qué tenemos más, Salim? Sí, cuando se habla de este tema de Salomón y su relación con los demonios, se dice que para hacer que los demonios se sometieran a su voluntad, Dios le dio la habilidad de convertir el poder vicioso de los demonios en un poder que trabaja para el beneficio de los hombres. Inventó fórmulas de encantamientos con las que aliviaban las enfermedades y otras con las que se exorcizaban los demonios para desterrarlos para siempre. Como asistentes personales tenía espíritus y demonios a los que podía enviar aquí y allá al instante. Podía cultivar plantas tropicales en Palestina porque sus espíritus ministrales le conseguían agua de la India. Así como los espíritus le servían a Salomón, también los animales. Tenía un águila en cuyas espaldas fue transportado al desierto y de vuelta en un día para construir allí la ciudad llamada Tadmor en la Biblia. Esta ciudad no debe ser confundida con la posterior ciudad siria de Palmira, también llamada Tadmor. Estaba situada cerca de las montañas de la oscuridad. El lugar de prueba de los espíritus y demonios, allí el águila llevaría a Salomón en un abrir y cerrar de ojos, y Salomón dejaría caer un papel con un versículo sobre los espíritus para dejar el mal de sí mismo. Entonces el águila reconocería las montañas de la oscuridad hasta que hubiera visto el lugar en el que los ángeles caídos Asa y Azazel yacen encadenados con grilletes de hierro en un lugar que nadie, ni siquiera un pájaro, puede visitar. Cuando el águila encontrara el lugar, tomaría a Salomón bajo su ala izquierda y volaría hacia los dos ángeles, gracias al poder del anillo con el santo nombre grabado, que
que Salomón puso en la boca del águila, Asa y Azazel, se vieron obligados a revelar los misterios celestiales al rey. Los demonios fueron de gran ayuda para Salomón durante la construcción del templo. Se produjo de esta manera: cuando Salomón comenzó la construcción del templo, una vez ocurrió que un espíritu maligno se llevó el dinero y la comida de uno de los recintos favoritos del rey. Esto ocurrió varias veces y Salomón no pudo atrapar al malhechor. El rey suplicó a Dios fervientemente que entregara al espíritu maligno en sus manos. Su oración fue concedida, y el arcángel Miguel se le apareció y se le dio un pequeño anillo con un sello que consistía en una piedra grabada, y le dijo: toma, oh Salomón, rey hijo de David, el regalo que el Señor Dios de lo alto te ha enviado. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero debes llevar este sello de Dios y este sello grabado en el anillo que te envío. Armado con él, Salomón llamó a todos los demonios ante él y pidió a cada uno de ellos su nombre, así como el nombre de la estrella, constelación o signo zodiacal, y del ángel particular al que cada uno está sujeto. Uno tras otro, los espíritus fueron vencidos, y obligados por Salomón a ayudar a la construcción del templo. Estas son leyendas dentro del judaísmo. Básicamente aquí lo que se dice en el tema del templo es que él lo construyó con la ayuda de los demonios que él logró someter con el anillo y el sello que fue enviado desde su Dios a través del arcángel Miguel. Él tomó el anillo, doblegó a los demonios y los puso a trabajar para él. Y así recordemos que Salomón fue el constructor del primer templo de oración a Jehová. Claro. Salomón fue hijo del rey David. Vivía aproximadamente entre el año 1000 o el año 900 antes de Cristo. Y tuvo una gran fama porque logró la unificación del reino, que estaba dividido entre norte y sur, lo que es Israel y Judea. Entonces tuvo un gran renombre, un esplendor vivió el reino bajo su reinado, valga la redundancia, pero además de eso lo que estamos descubriendo es el conocimiento y sabiduría, que ya entendemos por dónde es que le está entrando el agua al coco. Ya que aquí dice algo interesante, ¿no? Dice que muchos de los demonios en los encontrados de Salomón son griegos, egipcios, judíos, cristianos, árabes y de otras tradiciones. La mayoría del testamento consiste en entrevistas de Salomón con los demonios, algunos de los cuales son grotescos, incluyendo uno que no tiene cabeza. Entre ellos se encuentran 2 demonios asociados fuertemente con la sexualidad. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Asmodeo, del libro de Tobit, y una demonio llamado Abisou, que es idéntica a Lilith en todo menos en el nombre, incluido el estrangulamiento de los niños recién nacidos. La mayoría de otros demonios son desconocidos. Se dice que el demonio de Abesitibu endureció el corazón del faraón en lugar de Yahvé. Entonces vamos a ver la lista aquí de los demonios. Pero llama la atención, ¿no?, que algunos de esos demonios son griegos, egipcios, judíos, cristianos, árabes y otras tradiciones. Mejor dicho, tenía el poder sobre todas estas entidades. Y aparte, dos demonios bastante fuertes que tienen que ver mucho con la sexualidad. Bien, en esta imagen se ve, por ejemplo, o esta gráfica muestra a un demonio a merced o trabajando en favor de Salomón. Es decir, tenía un conocimiento para lograr esto. Ahora, lo lograba con base también a lo que se le conoce como el anillo de Salomón, que según la tradición le fue entregado por el arcángel Miguel. Apenas estamos leyendo, compartiendo la investigación, luego tenemos que hacer análisis de la misma, interpretación y luego la propuesta de lo que entendemos de todo esto en la mesa de trabajo del programa Descubriendo. Pero en este caso, veamos lo que dice esto sobre el anillo de Salomón. Aquí está el famoso anillito y con el anillo ya empezamos con símbolos, ¿no? Ahí está el pentagrama o la estrella de 5 puntas, que es un símbolo místico propio de corrientes o de conocimientos de Sirio.
Salomón, el rey bíblico de proverbial sabiduría, es protagonista de una amplia tradición, supuesto autor de varios de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Fíjese que este artículo dice supuesto, no hay una certeza de que realmente Salomón haya escrito Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, como se dice con plena seguridad en las corrientes religiosas. También aparece en el Corán, con su nombre traducido como Suleimán, Salomón hijo de David, y son abundantes en los relatos talmúdicos que son propios de la tradición hebrea de comentarios bíblicos que le tienen por protagonista. En muchos de ellos aparece como un taumaturgo. Bueno, ¿qué es un taumaturgo? Un taumaturgo es una persona que tiene poderes para hacer milagros o actos prodigiosos de increíbles poderes, dominador de las fuerzas demoníacas y dotado de conocimientos imposibles, una figura patrona para todos los cabalistas, hechiceros y magos. En este sentido, se relaciona a Salomón como uno de los grimorios, como ya lo explicamos, más conocidos de la historia. La clavícula salomónica, supuesta base de la disciplina mágica conocida como joetia o magia joética. Sin embargo, todo parece indicar que este texto fue en realidad compilado de diversas fuentes durante el siglo XVII. También el Necronomicon, otro libro oscuro, contiene ya en su versión árabe una fórmula conocida como el polvo de Suleimán. Recuerde que Suleimán es la forma en que se registra en el Corán al mismo rey Salomón, capaz de dañar y repeler a las criaturas menores de los mitos. Sin embargo, y pese a la tradición literaria es amplia, las pruebas históricas y arqueológicas de la existencia de este rey de Israel son muy escasas, por no decir nulas. En base al texto bíblico se supone que su reinado habría tenido lugar en los años iniciales y centrales del siglo X a.C., cuando se habría construido el primer templo de Jerusalén, pero este fue destruido completamente por el rey Nabucodonosor II en el año 586 a.C., siendo únicamente recordado en tradiciones y mitos, incluidos posiblemente en ritos masónicos. Entonces aquí aparece la masonería también, fíjese, todo está ligado, ¿no? Total. Por supuestamente girar en torno a Hiram Abiy, que fue el constructor del templo, es decir, uno de los primeros masones. Muchas de las leyendas hablan de las abundantes o los abundantes poderes del rey, que el rey poseía, entre ellos algunos que obtenía gracias a un anillo sello mágico que lo habría sido entregado por los ángeles, según el apócrifo Testamento de Salomón, por el arcángel Miguel en persona. No era en el único poder o instrumento sobrenatural que se le atribuye al rey Salomón. En determinados momentos se habla también de su mesa, supuestamente guardada en Toledo, al menos hasta la invasión árabe, e incluso de una alfombra mágica. También se le escribió sobre supuestos poderes, o a veces concentrado en una corona o diadema, de transportarse a su mismo de forma instantánea a lugares lejanos, poder que la fuente islámica nombra como Taj al-Haraj o Tal al-Malax. Aquí tenemos entonces diferentes, digamos, recursos de conocimiento, sí, que nos ayudan a comprender el tema. Entonces ya tenemos varios elementos importantes y me gustaría hacer una contextualización, porque cuando se habla de los demonios o los 72 demonios de Salomón, uno se pregunta, bueno, ¿y esos demonios quiénes son? ¿De dónde salen? Recordemos que antes la era preluviana o prediluviana, antes del diluvio, sí, gobernaban físicamente, claro, entidades extraterrestres o seres extraterrestres. Eran los denominados dioses de las alturas y ellos se tenían repartido a las naciones. Luego hubo un evento catastrófico que hizo parte pues del conjunto de batallas que se libraron contra esas fuerzas negativas de parte de las jerarquías de la luz. Es decir, hubo una limpieza. Estas entidades o estos seres, varios de ellos desaparecieron, otros se escondieron y lograron viajar
a lo que nosotros conocemos la antigua Babilonia, y allí comienzan a esparcirse nuevamente en su dominio, uno de ellos nuevamente Jehová en el pueblo de Israel. Pero no solamente esos que físicamente se movían dentro de los pueblos, sino también las energías nigrománticas que habían quedado de la destrucción prediluviana. Y esa sabiduría, ese conocimiento para evocar o invocar esas energías, es precisamente el conjunto de información o sabiduría que manejaba muy bien Salomón. Ya lo había hecho también Moisés. Claro. Sin embargo, se cree que el grado de conocimiento y sabiduría, entre comillas, para el manejo de estas energías nigrománticas era mucho mayor en Salomón que en el propio Moisés. Fíjese que en los relatos bíblicos se coloca a Moisés haciendo también cosas extraordinarias, y estas cosas extraordinarias se logran moviendo elementales y energías negativas y oscuras. Algo que también vale la pena analizar en este espacio del programa es si verdaderamente fue el arcángel Miguel el que le entregó todo ese poder a Salomón, ¿no? Ahí acabas de compartirnos, Neil, algo muy puntual, donde también toda esta energía o toda esta magia pasó a ser parte también importante de muchas de las religiones y también de los masones. Sí. Y nosotros aquí hemos hecho varios programas y varias conclusiones también hemos sacado del tema, y sabemos que todo eso obedece a la parte oscura de toda esta guerra espiritual que en el planeta Tierra se vive. Entonces es muy al lugar aclarar de que el arcángel Miguel, supuestamente el que le entregó el anillo a Salomón, no era tal, o por lo menos no era el arcángel Miguel de la luz. Acordémonos que cuando existe o cuando pasa todo este proceso de desviación en Sofía, la fuerza oscura crea una copia del modelo original que hay del reino eterno, exactamente. Sí. Con cada uno pues evidentemente con sus comandantes. Sí, entonces, si no recordemos el relato del libro secreto de Juan, claro, cuando habla que de Yaldabaoth con sus 3 apariencias crea siete cabezas, demonios, 7 cabezas de oscuridad, que lo llaman precisamente así, que podrían tener los mismos nombres de los arcángeles de la luz. De la luz. Entonces ya vamos viendo cómo la fuerza oscura empezó a moverse de tal manera que le entregó el poder a una entidad encarnada en el planeta Tierra para llevar a cabo en ese momento su plan, ¿no? Que era la construcción del primer templo donde habitó Jehová, la entidad pues más. Ahora podemos grande. Nosotros relacionar algo muy importante, ¿no? Teniendo ya la información de quién era realmente Jehová, un falso Dios, ahora teniendo la información del conocimiento y sabiduría que tenía Salomón para el manejo de estas entidades oscuras, ¿para qué y por qué se construyó el templo de Salomón? ¿Sí? El famoso templo a Jehová, el famoso templo de Jerusalén. Eso fue un centro de adoración oscuro. Ese templo, desde sus inicios, era el lugar de adoración en el que se movían todas estas energías nigrománticas, esas energías oscuras. De hecho, el trato que se hacía para el manejo de las cosas internamente fue dispuesto por el mismo conocimiento entregado por Jehová, ¿no? Las vestimentas, todos los utensilios, todo aquello. Entonces era un centro de manejo energético oscuro que luego fue destruido y luego fue reconstruido, destruido nuevamente en el 70 después de Cristo y con la intención de volver a ser reconstruido. Entonces imagínese usted en la actualidad la necesidad judía de reconstruir ese templo, ese centro de oración de negritud. Y cómo quien tendría en esta actualidad, en este presente, el conocimiento para el manejo de esas entidades es el mismo pues anticristo que las profecías señalan, que sería el mismo, por supuesto, rey Salomón. Así es. Entonces, en la dimensión en la cual tiene esa sabiduría Salomón, que es la de los demonios, es una dimensión que, como Juan mencionaba cuando hablaba del tiempo de Sofía, siempre fue utilizada por esa fuerza oscura para manipular a las humanidades. Recordemos que el libro secreto de Juan habla de una manipulación psíquica en contra del Adán. Entonces la manipulación psíquica en gran parte se hace desde las dimensiones donde los demonios comenzaron a incidir en el cuerpo del humano, ¿no? Del Adán.
Entonces luego esa situación se traslada a otros lugares y obviamente al planeta Tierra. Se trae toda la sabiduría para que a través de esas dimensiones se pueda controlar y manipular al ser humano. Por eso siempre desde que ellos llegaron aquí en esa invasión extraterrena, esa dimensión ha estado. Y ellos se han preocupado porque se mantenga, es decir, mantener viva esa dimensión aquí a través de nosotros, porque esos demonios pueden manifestarse gracias a que tienen una humanidad que en ciertos momentos, bueno, en ciertos momentos no, durante toda la historia hemos abierto las puertas para que ellos se sigan alimentando de nosotros. Entonces, el Salomón tiene la autoridad total porque él es el Mesías dentro de la rebelión. Lo pudo hacer en el primer templo porque hacía las veces de ese Mesías, y lo hará al final del tiempo porque será el mismo espíritu Salomón. Y el espíritu Salomón es el rey de la dimensión de los demonios, por eso él los puede controlar. Cuando se habla de Salomón o el espíritu Salomón, es el demonio que encabeza las dimensiones donde vagan los demonios. Entonces, el anticristo será un personaje físico en un cuerpo humano, pero es un cuerpo que será preparado para que pueda habitar en él esa energía de baja vibración. Tú hablabas ahorita, antes de empezar, Neil, de cómo ellos con su tecnología lograban la creación de cuerpos físicos. Ya me muestro alguno parecido. Exactamente, tú nos estabas mostrando una imagen ahí. Exacto. Vamos a mostrar este. Esa imagen que vamos a ver allí es una de las tantas apariencias que podían tener lo que los ancestros llamaban los dioses, con cabezas de animales y cuerpos humanos. Ellos tienen la tecnología para desarrollar cuerpos físicos, biológicos, claro, híbridos, digamos. Híbridos, exactamente. Y dentro de esos cuerpos, como son engendros, como podemos ver en la imagen, son cuerpos de una vibración baja, capaz de ser habitáculo, ¿no?, de entidades. Por supuesto, ahí no puede estar como un avatar. Exactamente, como un avatar que puede conservar dentro de sí una entidad para que se pueda manifestar en esta dimensión física. Obviamente no puede estar ahí un espíritu, pero los espíritus que son naturalmente de los seres humanos son compatibles con estos cuerpos que tenemos. Hagamos la claridad. Cuando hablamos del mundo espiritual que conocía Salomón, no es tal, ese término hay que variarlo. Incluso en las corrientes religiosas también se usa, ¿no? El mundo espiritual, el mundo espiritual. Y en las filosóficas y místicas. Claro, el mundo espiritual, si usted entiende la definición de espíritu, comprenderá que el mundo espiritual es el mundo nuestro, de los seres humanos comunes y corrientes, que llevamos una vida normal. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. El espíritu es una condensación de memoria en vibración energética, que al desencarnar, a lo que llamamos muerte, volvemos a encarnar. Nosotros somos seres espirituales. El mundo de los espíritus somos nosotros. Es el mundo espiritual se manifiesta en una dimensión física. Y un espíritu, para manifestarse, mi espíritu, yo soy un ser espiritual, pero para manifestarme en esta dimensión necesito un cuerpo físico, este que está aquí. Dentro de mí, en este cuerpo físico, está mi espíritu, mi identidad espiritual, que es mi memoria. Pero cuando hablamos de el mundo de estos seres, de estos demonios, ese no es el mundo espiritual, ese es el mundo de las entidades demoníacas, claro, que son, como expliqué hace unos minutos, el reducto, el residuo que quedó de la época prediluviana. Es decir, las guerras que han habido aquí para derribar, destruir, desaparecer a estos seres invasores, de allí quedaron formas de energías de muerte que han sido, a través de una sabiduría como la de Salomón, utilizada para volverlos a traer, volverlos a traerlos en una dimensión paralela física, que es conocida como el astral. El astral es la dimensión creada por esa misma oscuridad para mover sus larvas, para mover sus entidades, y a eso no le debemos llamar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual somos nosotros. Si usted quiere hablar de espiritualidad, somos nosotros. Si quiere hablar de esos demonios, hable del mundo astral, del mundo de las entidades, que es un mundo netamente oscuro. Mira, una de las cosas que te lo comentaba también en la entrevista que hice con el señor Pablo Martínez, que tuvo una experiencia en el satanismo. Recuerdo que él decía... Un satanista arrepentido. Un satanista, sí. Que él decía, yo no recomiendo a nadie que toque el mundo espiritual, pero él obviamente lo decía desde su conocimiento ahora evangélico y la experiencia que tuvo en el satanismo. Decía, yo no recomiendo a nadie
que toque el mundo espiritual, porque él decía, Dios le tiene prohibido al ser humano tocar el mundo espiritual. Entonces cuando él lo hablaba, obviamente yo entendía a qué se estaba refiriendo realmente, no el mundo espiritual, tú lo explicabas muy bien, es el mundo, la dimensión del ser humano, con su espíritu, su cuerpo, su mente, su alma. Esa es la dimensión espiritual real. Lo otro son entidades. Entonces, cuando él decía que no es recomendable que un ser humano toque esas dimensiones, ahí hay una verdad. Porque cuando un ser humano quiere vivir experiencias espirituales, místicas, esotéricas, extrasensoriales, extracorporales, lo que sea de estas cosas que se creen que son espirituales, lo que usted está haciendo es tocar el mundo de los demonios y de las entidades. Está tocando terrenos que no son nuestros. Y cuando usted toca esas dimensiones, usted llega ahí a través de procesos mentales principalmente. Esas entidades inmediatamente hacen un pacto con usted, o usted hace un pacto con ellas. Sí. Hay intercambio, claro, de manera inocente en la mayoría de los casos. Entonces hay un intercambio de energías, hay un intercambio de información, y una parte de usted queda depositada en esa dimensión, que ahí es donde se va creando el famoso registro akáshico. Claro. Entonces esa parte de usted es reclamada constantemente por los demonios que van en esas dimensiones. Entonces usted, como le gustó la experiencia sobrenatural, usted va a querer seguir experimentándola. Y si usted se sanó de algo en esa experiencia, pues más todavía. Y si usted cree que se está elevando espiritualmente, pues lo va a hacer más recurrentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos pactos, una parte suya queda del lado de ellos. Y ahí es difícil salir de ahí. Es difícil romper esos pactos. Usted puede no. Lo más seguro es que quede tocado mentalmente. Y yo quiero que ustedes recuerden, muchachos, cuántas personas nosotros hemos conocido que nos han contado experiencias que han tenido en la gnosis, en la metafísica, en rituales, y uno los ve porque han durado años haciendo eso y no son completamente normales a nivel mental. O sea, el raciocinio varía. Varía, claro. Claro, quedan tocados. Sí. Y el señor Pablo, recuerdo, le decía, la gente queda tocada, y yo recuerdo así. Yo he conocido muchas personas este proceso de búsqueda, y usted habla con ellos y han tenido esa experiencia y no son 100% normales. Hay algo dentro de ellos que quedó removido, como decimos acá en la costa colombiana, se le corrió la teja un poco, quedó tocado, el tejado, la cabeza, porque yo entiendo que la dimensión en la que se conecta el astral, que es la dimensión de estos demonios, para contactarse con el ser humano no es el espíritu, es la mental. Es la mental, claro. Porque nuestro espíritu está en otra dimensión. Ellos no tocan ahí, ellos tocan la mente. Entonces, ¿cómo conectan la mente? Bueno, hay una serie de ritos, de magia, claro, de hechizos, de embrujos, de palabras, de frases que van conectando la vibración mental, porque recuerden que nuestro pensamiento es energía, y al ser energía emite una frecuencia y vibración, se conecta, se puede conectar, llega a una dimensión y vibración igual al astral. Entonces allí es cuando nosotros podemos viajar en astral, tener comunicación con supuestos seres del más allá o con supuestos seres elevados o maestros ascendidos, pero no es tal. Estamos en una dimensión que es el astral. Salim lo que advierte, o lo que también este señor advirtió, es que a eso, que algunos le llaman el mundo espiritual, pero eso no es el mundo espiritual, el mundo del astral, cuando nos dejamos tocar allí, ahí hay una serie de situaciones en las que quedamos amarrados. Eso hay que evitarlo, porque si usted quiere limpiarse justamente de entidades o cosas por allí, no es con las mismas herramientas de ellos, es con el verdadero trabajo espiritual. Cuando usted hace el verdadero trabajo espiritual, que va más allá de eso, usted se protege precisamente con el escudo natural que nosotros traemos, que es la energía y frecuencia del corazón, que modula el campo electromagnético o aura, como también se le conoce. Sí, a mí otra cosa que me gustaría traer a colación es que trayendo el ejemplo de Salomón, que es el que estamos aquí delatando, descubriendo, él tenía una característica, ¿no? Y todo el mundo la conoce, y es el de las 1000 concubinas. Él necesitaba ser un ente completamente oscuro por todos lados, y en la parte sexual no fue la excepción. Allí él necesitaba de toda esa
todo ese derroche energético a nivel sexual, toda esa todo ese mundo desaforado en lo que es Éfeso, precisamente para tener una vibración tal que le fuera capaz él de soportar toda esa autoridad que tenía sobre los demonios. La parte sexual es una parte muy fundamental en la espiritualidad de todo ser humano. Entonces, yo un día hablaba con un cura, amigo de mi mamá, y estábamos hablando de la sabiduría de Salomón. Entonces yo le decía, o sea, que para yo tener esa sabiduría tengo que acostarme con 1000 mujeres. Porque de allí fue donde él La sacó esa respuesta es sabiduría. sí sabe cuál es la sabiduría. Exactamente. Ahora mira, te voy a poner un ejemplo para entender lo que acabas de decir. Es como para que un deportista, un futbolista llegue a tener un buen nivel, después de tener talento, pero después de tener talento para tener un buen nivel tiene que tener una preparación física. Así es. O sea, la preparación física de un futbolista le da la condición para competir. Acompañada con su talento. Para competir. Entonces, ¿para qué pongo ese ejemplo? Porque para que Salomón tuviese la condición energética, mental, vibracional, para conectarse utilizando sus ciencias, tenía que practicar algo que ayudara a generar esa dimensión. Entonces, ¿qué era? Un sexo desenfrenado. Totalmente. Un sexo desequilibrado. Entonces, el documento dice que 1000 mujeres y concubinas. El hecho era que tenía un harén. Entonces, una sexualidad vivida por un varón de esa manera genera la condición vibracional y emocional porque baja, porque no es natural, no es un hecho natural, sino contrario a la ley o contra natura, y crea las condiciones para cada vez más a desarrollarse como el brujo que fue, porque claro. Salomón fue un brujo, pero un super brujo. Totalmente. Ahora que Salim hablaba de las personas que hemos conocido en este mundo investigativo, que han hecho parte de todas estas doctrinas, recuerdo que esas mismas personas nos daban referencia de cómo los mandaban a hacer prácticas sexuales pues no de una forma natural, sino distorsionada, exacto. Le metían mucha parte mental, tenía una serie, era como un ritual. La parte sexual pasó a ser para ellos un ritual en donde supuestamente les servía para elevar su nivel energético. Y teniendo toda esta información, o cuando ellos llegaron y conocimos todo lo que la parte sexual o todo lo fundamental de la parte sexual, ellos se dieron cuenta que en vez de estar subiendo su nivel vibracional, lo estaban bajando a niveles tales que muchos de ellos también tenían contactos frecuentes con esas entidades que se presentaban como buenas, pero bueno, ya sabemos que no eran buenas. Hay otro recurso para entender lo que estamos explicando, y son las iniciaciones satánicas. Exacto. Incluso las iniciaciones en los rangos más altos de la masonería o de los grupos o sectas secretas. Y es que en medio de la iniciación se practican, se hacen prácticas sexuales, incluso homosexuales, incluso violación de niñas o de niños. Es decir, eso antinatural, esa energía distorsionada de la sexualidad, va creando una condición vibracional negra y oscura para sintonizar al adepto o al principiante a la dimensión de los demonios. Por eso es que usted ve, y yo entendería esto, de que hay varios textos de los judíos que mencionan que tener sexo con una niña no está mal. No es pecado. No es pecado. ¿Por qué? Porque hacer algo así, de esa naturaleza antinatural, los va llevando a la vibración de ese dios, de esos demonios. Claro. Entonces, Salomón, que en aquel entonces fue considerado con gran capacidad para controlar demonios, imagínese cómo los utilizó para, entre comillas, hacer progresar al reino. Se le menciona como un unificador luego de lo que hizo o no logró hacer en totalidad el rey David, pero sí logró su padre. La construcción del templo, la organización del imperio. Bueno, no era un imperio, pero sí era un reino. Y todo eso, ¿por qué? Seguramente el manejo de estas entidades, seguramente el manejo de estos demonios los colocó siempre en ventaja. Claro, ante sus oponentes. Sí, así fue. Por eso logró la paz. Por eso enviaba a los demonios a los demás reyes y hacían su voluntad.
También algo que hay que tener en cuenta que David era bisexual. Sí. Eso también hace parte de... Con su amigo Jonathan. Exacto, con el engendrar a Salomón, pues ya venía esa energía sexual bastante distorsionada con David y con lo que sí, entonces Jonathan. Lo que estamos diciendo en este momento es que estas prácticas en la sexualidad es una de las dimensiones o una de las energías que logra abrir dimensiones. Total. Ahora, veamos entonces los demonios. Aquí ahorita los pusimos, son 72. Ahora, ¿qué se les parece esto a la narración del libro secreto de Juan cuando habla de que Yaldaos primero hizo las leyes, 7 leyes penumbras, sí, o las 7 cabezas, luego las multiplicó convirtiéndose, llevándolas en múltiplos, ¿no? 72 hasta 72, llevarlas a 366. De tal manera que estas entidades son de un gran poder negativo y oscuro que Salomón podría distribuir y utilizar a su conveniencia. 72. Que es el mismo símbolo de los 72 nombres de Jehová. Los 72 nombres de Jehová. Y fíjate que el código también va en contra o va en contraposición a códigos luz, ¿no? Recuerden que la mitad de 144.000, un 144 es 72. 72, sí, son números y múltiplos que van, digamos, contraponiéndose una fuerza contra la otra. Es interesante cómo esta gente sabía todo esto y nosotros aún en la actualidad pensando que el rey Salomón tenía una sabiduría del Dios altísimo, por Dios santo. ¿Ah? Cuánta inocencia nuestra fomentada por las religiones y las filosofías. Pero es que mira que las mismas religiones al principio de la investigación dijimos que esas mismas prácticas que empezó a usar Salomón, también las religiones las utilizan para, entre comillas, repeler toda esa cantidad de entidades que se manejan en el mundo astral. Claro. Entonces van encompinchadas unas religiones con otras precisamente para mantener escondido ese poder que tienen en ese plano, ¿no? En ese plano del astral, y eso es bien grave. Vamos a utilizar el chat para leer sus mensajes. María Jiménez nos dice: Salomón ora en el templo y recibe de Jehová un anillo con el sello de Dios en forma de pentagrama con el que podrá mandar a los demonios. Mira, una tradición dice que se lo entregó el arcángel Gabriel, tú hacías la claridad, Miguel. Sí. No puede ser Miguel, recordemos que Miguel es el arcángel precisamente que destruye a los demonios. Entonces, Miguel no le puede dar un anillo a Salomón para controlarlos. Iría en contra del principio de Miguel, ¿quién como Dios? El principio de Miguel es: yo te doy el anillo, pero tienes que destruirlos. Claro. No tienes que aliarte con ellos. Y formar un imperio. Este anillo es para destruirlos, no para que los controles. Son dos cosas diferentes. Y si te dan un anillo para controlarlos, quien te los da es parte de los demonios. Los demonios, claro. También tenemos a Anthony Salgado: Jehová, Yahvé, Tetragramatón, Elohim, Adonai, Elión hablan del mismo tripulante extraterreno en textos del Antiguo Testamento por las traducciones que se les conoce como Dios el Señor. Totalmente cierto, es el mismo personaje, es la misma entidad, son los mismos seres extraterrestres. También está con nosotros Enrique Quique y dice: ¿y a qué le llaman sexo sagrado? ¿Y qué le llaman sexo sagrado? Me imagino que están en las corrientes gnósticas. Las concubinas, claro. Anthony Salgado dice: Anthony Salgado, me llamo, un honor escuchar a vosotros. Saludos, Anthony, igual para nosotros, que estés conectado. También Ricardo Capilla, ¿cómo puede tocar el violín con pezuñas de cabra? Bueno, refiriéndose aquí... Eso es símbolo, pura simbología. Vamos a ver, a colocar aquí el violín. ¿Cuál violín? El de los demonios. De la cabra. Sí. No, ese no es el que pusiste que estaba solo. Ah, ok, aquí. Ok. Ojo, que esto no es una fotografía, hay que hacer la aclaración. Esto no es una fotografía de un hecho del personaje tocando el violín. No, esto es... Sí, exacto. Eso no es una alegoría, es un símbolo para mostrar cómo eran estos bichos. Exacto. Claridad para el oyente que hizo la pregunta. También Marco Cajisaca, ahora se entiende el Pizzagate. Pizzagate, claro, nosotros hicimos un programa aquí, el Pizzagate, esa pizzería famosa donde
detrás de eso hay sacrificios de niños y todo el tema el adrenocromo, sí. Sí. Freddy Toro, hola amigos. Lula también nos dice, no consume, produce y evidentemente alguien lo come. También está Nora con nosotros, tanto sexo desenfrenado consume la energía. Esa energía es para alimentar a los demonios. Dalcon dice, el rey Salomón le hizo un cuarto oscuro para Jehová y para el demonio Asmodeo, demonio de la lujuria. También nos saluda Nix, Humita, saludos. Lula dice, Edwin, ninguna, quien las abre es el meditador o mediador. Es cuestión de práctica y concentración, pero recuerda, si esta dimensión no la conocemos ni dominamos bien, mucho menos donde no conocemos nada. Ojo, ojo con el astral. Y no, tú dijiste, claro, nos va a quedar gustando y ahí vamos a quedar comprometidos. Sí. Claro. Lili Montes nos dice, es una de las bases que la misma iglesia utiliza para traer o tratar este tema. Elena Rodríguez dice, Salomón ya venía mal por los genes de su padre David, que era bisexual. Es una familia ejemplar. Marco Cajiza, que fíjese que ahí nunca se mencionan las esposas, las mujeres, eso era un patriarcado. Patriarcado total. Ahí la mujer no tenía nada que hacer, solo su cuerpo y su deseo sexual. Fuera. Excelentísimo, chéverísimo el programa, dice Marco Cajizaca. Lili Montes dice, para ampliar el conocimiento sobre estas figuras míticas, es necesario acudir a otras fuentes como el Testamento de Salomón, que a pesar de no estar considerado parte de las escrituras sagradas, pues tiene una información que deberíamos investigar. Tenemos aquí también, llega Luis o Raúl Guerra, Fidel Buscador, dice, eso es verdaderamente espeluznante y mentirosa esas enseñanzas de Salomón, qué inocencia de la humanidad. Entonces, cuando se dice que el cantar de los cantares, los proverbios y los salmos son del rey Salomón, déjeme decirle que eso está muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Es muy fácil que en el tiempo de Salomón se le hayan adjudicado al rey o posteriormente al rey para darle una aureola, una figura de sabiduría y tal. Pero lo que ya queda claro es que la sabiduría que Salomón realmente contenía está muy lejos de muchas de las cosas positivas que podemos encontrar en algún proverbio, en algunos salmos, no siendo todos los salmos algo para destacar, ¿no? El principio de la sabiduría y el temor a Jehová, por ejemplo. Sí, a Inés Placer, muchas gracias por el apoyo que nos dejas en el super chat. Sí. Nos dice Julio Baitán que Salomón se le parece mucho a Saint Germain. Salomón, sí. Saint Germain. Tenía características. Son diferentes épocas, pero tenían unas características bastante similares. Podría decir que era la misma entidad. La misma entidad, así es. La misma fuerza en diferentes tiempos y edades. Raúl Guerra dice, y de lo que han podido escuchar o entender de las explicaciones de los religiosos, ¿cómo justifican la sabiduría de Salomón de forma positiva? Bueno, eso por los salmos. No, y que todo lo que aparte de la religión se conoce Salomón, la clavícula, todas las demás investigaciones, ellos dicen que eso no es real. Lo que es real es lo que está en la Biblia. Nada más. Esa es la justificación básica. Como no he estado metido en las religiones, pero yo en el mundo de Salomón siempre se toma la sabiduría cuando le traen a las dos mujeres peleando un niño, ¿no? Uh-huh. Y él inmediatamente con su gran sabiduría dijo, bueno, entonces vamos a partirlo por la mitad y le damos a cada uno la mitad del niño. Entonces se supone que como lo iban a matar, la verdadera madre iba a decir pues que se lo dieran a la otra y así identificar cuál era realmente la madre. Sí. Ese hecho mostró como a Salomón, wow, tremenda idea, tremenda sabiduría, a mí no se me hubiese ocurrido esa solución. Eso y otras cositas más y tradición, ¿no? Como para meterle a la gente la idea de que Salomón es luz, pero no hay más nada lejos de la realidad en ese tema del Antiguo Testamento de que Salomón haga parte de algo positivo o de luz. Su sabiduría es del negro abismo. Llame Martínez dice, yo antes decía que quería ser tan sabia como el rey Salomón. ¡Qué barbaridad! ¿Quién? Ah, ok. Llame Martínez. Bueno, ahí para ser sabio como Salomón
En el caso ya me necesitaría 1000 concubinos. Mil Un hombre, 1000 concubinos, sí. concubinas para lograr la Para sabiduría. primero lograr la degeneración. Claro, por eso, generación para tal. obtener la sabiduría. Claro. Esa es la práctica para degenerar el cuerpo mental, físico, y entonces ya hacer, digamos, un cuerpo dispuesto para esas entidades. ¿Qué opinan del libro Yo visité A Ganímedes. Ganímedes? Ganímedes. Ese libro es creo que es de Sixto Paz. No, nunca lo... Sixto Paz es un contactado peruano que dice ser llevado a Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, si no estoy mal. Yo tuve la oportunidad de ver a Sixto Paz aquí en Barranquilla hace como 1 año, 2 años. Me invitaron y fui y le escuché su discurso. Yo lo había escuchado ya hace mucho tiempo. Él tiene algo positivo en todo lo que dice, y es que él ha sido consistente en la forma en que narra lo que le sucedió, en lo que aparentemente le sucedió. Pero cuando vi toda la conferencia, que duró aproximadamente 2 o 3 horas, pues me di cuenta de que lo expresado por Sixto Paz en esa conferencia, cualquiera de nosotros lo hubiese investigado, igualmente la da. Es decir, es información que está, es de dominio público. No hay nada extraordinario. No es algo que solo le entregaron a él. Sí, entonces un contactado, y este es un punto clave y la pregunta es buena para hacer esta aclaratoria. Un contactado en la historia, durante la historia de la humanidad, tiene una característica: le dan algo que no le han dado a otros, y no le dan todo. Entonces cuando un contactado va a hablar, lo que usted le va a escuchar solamente se lo va a escuchar a él. Pero si un contactado comienza a decir lo que dijeron a este, al otro, eso lo puede hacer cualquiera de nosotros que investiga, acumula la información y la entrega. Un contactado se debe reducir o se resume en el compartir lo que fuerzas positivas le dieron en su contacto. Entonces, cuando alguien dice, no, que el Apocalipsis se lo dieron a Juan. Si usted comienza a hablar de las profecías del Apocalipsis y dice que fue contactado, eso ya está, eso se lo dieron a Juan hace mucho tiempo. ¿Qué le dieron a usted que no le dieron a los otros contactados? Entonces, cuando alguien comienza a hablar y decir cosas que complementan otra información, pero que no la repite, preste la atención, porque puede ser realmente un hombre contacto. Entonces, Sixto Paz es un hombre que ha utilizado esto. Seguramente sí fue contactado, pero por entidades del astral que se pudieran haber mostrado como extraterrestres positivos. Lo pueden hacer, en el astral todo vale, todo lo hacen, y que fue a Ganímedes, incluso pudo haber tenido una experiencia, proyección mental, Sí, claro. que le pudo haber mostrado un mundo diferente al nuestro, pero todo aquí, en el fluido etérico del astral. Entrevistó también Cristian en Reacción Humana. Reacción Humana. Entrevista a Sixto Paz. Sixto Paz. Bien, y ese es Yo visité a Ganímedes. También nos dice Luna, dice Yo visité a Ganímedes, es del libro de Josip Ibrahim. Bueno, dice que Josip Ibrahim. Okay. Bueno, que nos amplíe un poquito más lo que nos comparte Yo sí, Luna. que escucho ese... Sí, yo también. Juan Manuel García nos envía también un apoyo y nos dice: siempre los escucho, aunque no sean vivos. Saludos, mucho por aprender todavía. Claro que sí, esto es un camino largo de ser investigadores y nunca nos cansamos de hacerlo. Dice también, mire lo que dice aquí Pablo Cano, Salomón con 1000 mujeres y yo ni una puedo mantener. Saludos desde mi querida Guatemala. Oiga, sí, Salomón tenía que tener mucho dinero para sostener a tantas mujeres. Claro, imagínate. También dice Juana González, nos manda un super chat, gracias Juana González. También tenemos a María Luciano creo que se inscribió ya para participar en la conferencia virtual que estaremos entregando en la mesa de trabajo del programa el próximo 2 de abril. Ella nos dice: yo estuve como 30 años en la gnosis y les digo que es un poco difícil desechar todo lo aprendido de tanto tiempo y cómo nos han lavado el cerebro, y todavía me cuesta hacer cambios. Pues no es fácil, dice María Luciano. Claro, hablando del comentario que hiciste, 30 minutos. 30 años no.
Es difícil de sacar, pero bueno, de todas maneras todas las investigaciones que puedas recibir, puedas analizar, te van a ayudar a hacer ese cambio. Mire, aquí tenemos otro dato interesante que dice que, de hecho, hasta el Corán de la región musulmana reconoce al rey Salomón como rey y profeta. Se dice que habían genios que trabajaban para él, Eran los demonios en el Corán. Sí, ahí lo dicen Los genios, djinns. sí, con todo el permiso del Señor, reza el documento. El permiso del Señor es el permiso del mismo De Alá. de Alá, de otro demonio, ¿no? El grimorio también es conocido como Lamegetón, un antiguo texto ocultista que define la demonología, que es una ciencia de los demonios, y la magia como defensa ante el mal. Pero eso sí, se debe tener mucha fe para que surta efecto. ¿Había escuchado sobre los conocimientos ocultos del rey Salomón? De pronto muchos de ustedes están corroborando algo que ya sabían, otros pueden estar todavía en shock, escuchando que aquel rey y personaje tan conocido, tan aplaudido, imagínense usted entra a una iglesia evangélica o católica o el cura y el pastor comienza a tejer una historia de fe, de amor, de oración del rey Salomón, y uno ahí escuchando eso, si ese tipo fue un domador de demonios. Claro. Imagínense usted eso. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo cómo nos han desviado las religiones en cuanto a la verdadera espiritualidad. Ahora, muy importante lo siguiente, ese mundo que llaman espiritual, que ya nosotros hemos aclarado que es el mundo astral o mundo de las entidades, es un mundo real, y es un mundo que quienes tienen el conocimiento y lo han estudiado, lo ponen en función, y lo ponen en función tanto que puede generar los famosos milagros, incluso se pueden dar sanidades, escúchese bien, sanidades del cuerpo físico, por supuesto, sanidades que incluso serán temporales, sanidades temporales que harán que los adeptos o los sanados se peguen más a dichas entidades. Recuerden que para esas sanidades se tienen que hacer ciertas prácticas, ciertos baños, ciertos ritos, cierto lleva aquí, lleva allá, lleva atrás. Algunos incluso sacrificios. Hasta sacrificios. Claro, ¿no? De animales. Correcto. Okay. Entonces, todo ese mundo astral dimensional, todo ese mundo de las entidades existe. Hay una ciencia, entre comillas, ciencia, que los maneja desde el tiempo de Salomón. Los maneja el Necronomicon, ¿verdad? La clavícula de Salomón y muchos otros textos como el Zohar son los documentos donde está la ciencia para lograr eso. Las personas que están en un proceso de búsqueda, que buscan cosas sensacionales porque asumen que esa es la verdadera espiritualidad, llegan a esos ámbitos. Muchos se adentran y llegan a desarrollar grandes habilidades allí, otros llegan, no les gusta y salen, pero lo que le queremos recomendar a todos ustedes es que ese mundo que usted le llama espiritual, que es el astral y el de los demonios, es mejor tenerlo lejos. Ahora, ¿cómo se protege usted de ese mundo de entidades? Hay un protector natural. Hace unos días hacía unas reflexiones para explicarlo. Nosotros venimos con un sistema inmunológico en el cuerpo físico que nos defiende de virus, de bacterias, y funciona todos los días. Ese sistema inmunológico se fortalece en la medida en que nosotros nos alimentemos bien, hagamos ejercicios, tengamos hábitos saludables, en fin, lo fortalecemos, incluso emocionalmente, pero también se debilita. Lo podemos debilitar y ahí es cuando llegan las enfermedades. Así como hay un sistema inmunológico para el cuerpo físico, hay un sistema inmunológico para el cuerpo o la dimensión energética. Y este se conoce como el campo electrónico. El campo electrónico es una especie de cascarón de energía que nos protege de las energías más densas que están a nuestro alrededor. Porque vivimos en un planeta cundido de energías oscuras. ¿Cómo andamos aquí sin esa protección? Sería prácticamente un suicidio. Claro. ¿Cómo se fortalece ese cascarón? Con el verdadero trabajo espiritual. Y el verdadero trabajo espiritual es modular a través del corazón, con pensamientos y emociones cada vez más elevadas, nuestra conducta diaria. Si tenemos prácticas saludables, pensamientos saludables, emociones controladas y saludables, ya estamos haciendo el trabajo espiritual y por ende la protección dimensional. Si tenemos un corazón lleno de envidias, que está matando a mucha gente actualmente,
de envidias, de odios, de rencores, de resentimientos y de todas esas energías negativas, ese protector natural se va a achicar, se debilita. Se debilita y ahí estamos expuestos. Y si a eso le suma que le gusta el mundo espiritual, que es el de las entidades, usted está ya a la merced de ellas. Pero si hace lo contrario, usted es un ser que no lo va a tocar nadie. Porque quiero también aportar lo siguiente: ninguna oscuridad es más fuerte que un ser humano equilibrado, pero cualquier oscuridad, tan débil que sea, es más fuerte que un ser humano desequilibrado. Así que usted define ser equilibrado o desequilibrado. Bien, ya son las 9 en punto. Sí, recordar Sí. La invitación también a la conferencia, ¿no? Porque ahí también hay herramientas importantes dentro de esta temática que tienen que ver con el tema de esas dimensiones de manipulación. Estaremos hablando de el Pijeradán, el Adán y el Hijo del Hombre. Es una conferencia muy interesante porque vamos a tocar esas tres dimensiones por las que la humanidad en la creación ha transcurrido, ¿no? La humanidad perfecta, el hombre manipulado y el hombre que se levanta. Son tres etapas que las humanidades han caminado, y dentro de cada una de ellas hay enseñanzas y herramientas para precisamente esa última etapa donde nos levantamos, porque ahí tenemos la herencia de esa humanidad perfecta, pero tenemos la herencia también de esa raza adámica. Y con esas dos condiciones el hombre debe levantarse como hijo del hombre, ¿no? Como el resultado, como ese trabajo que debemos hacer en el proceso de avance espiritual. Y estaremos compartiendo esa conferencia ya el próximo domingo, no pasado mañana, sino el 2 de abril. Una semana y algo. En una semana, en 9 días, 9 días, sí. De 10 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 2 de la tarde. Estaremos 4 horas compartiendo con ustedes. Estarán distribuidas cada hora a tocar un cada aspecto, tema, ¿no? cada En la dimensión, primera hora una el dimensión. Pijeradán, en la segunda hora el Adán y en la tercera hora el Hijo del Hombre. Y en la cuarta hora estaremos haciendo un espacio de preguntas con todas las personas que logren inscribirse y estén conectadas allí ese día. La conferencia no tiene un valor como tal definido, son aportes voluntarios, lo que usted pues quiera aportar al proceso a la mesa de trabajo en esta conferencia. Y las inscripciones, es importante recalcarlo, es a través del correo electrónico, no es a través de WhatsApp ni de Facebook, no. Usted escribe al correo su deseo de participar y ahí se le estará respondiendo con los pasos a seguir para estar ese día. El correo es descubriendo11@gmail.com. Descubriendo11@gmail. Mira, no cambié la imagen. Que fue la última que te envié. Pero Sí. bueno, esa fue la que puse el viernes. Sí, esa ahí no está la arroba. Bueno, entonces vamos a cambiarlo enseguida, si es que la tengo por aquí. Bueno, el tema es que en descubriendo11@gmail.com ustedes pueden inscribirse, no nos manden WhatsApp, no nos manden nada, no nos llamen por teléfono, mándenos por allí, porque por allí es que nos vamos a comunicar para luego enviarles el link de conexión. sí. Claro. Entonces la conferencia no tiene un costo, pero sí recibimos aportes para el proceso y la labor de investigación que hacemos aquí en el programa. Pero va a ser un tema muy interesante porque son 3 momentos y dimensiones: el Pijeradán como el hombre original, el Adán como el hombre que sufrió, o el ser que sufrió la manipulación y fue tocado, y el Hijo del Hombre que es el hombre que se levanta. 3 momentos, 3 dimensiones que al comprenderlas nos puede servir para sacar muchas herramientas. Y dentro del Adán, una de las manipulaciones es todo esto que hablamos hoy. Así es. Así es, exacto. Va a servir para complementar este tema cuando estemos tocando la etapa del Adán. Y eso también nos va a hacer reflexionar mucho, que es la idea de toda esa preparación que vamos a estarles suministrando. Reflexionar mucho para saber en qué momento o cuáles son las acciones que debo yo empezar a corregir, ¿no? Entonces, en lo posible no se pierdan esa conferencia, que va a haber muchas herramientas muy buenas. Bueno, nos vamos. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros hoy en Descubriendo. Ojalá el tema de hoy haya contribuido en algo para lo que ustedes entienden y comprenden al respecto. Recuerden que lo que aquí exponemos no es una verdad absoluta, es la visión interpretativa, investigativa de nosotros acá, que ponemos y colocamos a consideración. Usted la toma, la investiga, la comprueba, de ahí toma lo que en su dimensión le parezca bien, y lo que no, deséchelo.
y cada 8 días estaremos haciendo lo mismo para que en conjunto crezcamos en este camino que nos lleva hacia la real esencia de la verdad. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo